مين إرهابي؟ أنا إرهابي؟ كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي ماكلني. Hola compañeros, el título que se mencionó antes de las jornadas, Un mundo en llamas, creo que es el punto de partida para nosotros para hablar del imperialismo. Si alguien no sabe qué es el imperialismo y por qué nos interesa a todos, solo tiene que mirar a Palestina en este momento y múltiples diarias masacres, desde Gaza hasta Líbano, bombardeos de civiles, asesinatos de niños en medio de la calle, demolición de escuelas y hospitales, bloqueos y detenciones masivas, ejecuciones en masa. Esta es la lógica bélica de Israel cada día más. Y lo vemos todos. El Estado sionista se encuentra en un estado de locura. Y hay que mirar bien lo que está pasando, porque lo que está haciendo Israel y sus protectores en este momento no tiene que ver solo con la Franja de Gaza, ni solo con el Medio Oriente. Es más general, es poner el listón de la barbarie para el futuro, que nos afecta a todos. Si alguien pensaba que con el capitalismo y con sus estados hay manera de reformarlos y dialogar con ellos, creo que tiene que mirar otra vez en Palestina para ver qué están dispuestos a hacer los capitalistas por sus intereses. No tienen límite en su frenesí homicida. Estamos teniendo esta conversación sobre el imperialismo estando a 2 años y 8 meses desde la invasión rusa en Ucrania y a 1 año y 1 mes desde el inicio de la masacre en la Franja de Gaza. En cuanto a Ucrania, lo que en principio se planteaba como un conflicto limitado, ahora ha involucrado a la OTAN casi completamente, otorgando autorizaciones para ataques en territorio ruso, mencionando seriamente la posibilidad del uso de armas nucleares, con un número de muertos en este momento que nadie sabe exactamente, pero supera el 500.000. Y Gaza, aún más increíble, al principio alguien diría que iba a ser otra repetición de un ataque israelí, que iba a durar 1 o 2 meses, y ahora estamos más de 1 año después y no es solo Gaza, ya se trata de una extensión de la agresividad israelí que llega hasta Yemen, hasta el Líbano, que lo están bombardeando estos días, y con amenazas para atacar las instalaciones nucleares de Irán en cualquier momento. Y este patrón se repite. Hay masacres que no están en primera línea de los medios de comunicación, casi invisibles, pero con las mismas dinámicas. Tenemos una tendencia a conflictos y guerras en muchos más puntos de la Tierra, especialmente en aquellos que suelen llamarse conflictos congelados, pero también nuevos conflictos. Debo recordar algunos. La mayor masacre que se desarrolló justo antes de la guerra en Ucrania y continuó paralelamente fue la guerra en Etiopía con los tigriños. Nadie parecía prestarle atención, pero tuvimos casi más de 100.000 muertos civiles oficialmente. Según otras investigaciones, hablan de 500.000 de muertos. En 2020 se reanudó la guerra en Nagorno-Karabaj y finalmente en 2023 el desplazamiento total de los armenios después del ataque de Azerbaiyán. Tenemos la guerra civil en Myanmar, que continúa con al menos 50.000 muertos y 2 millones de refugiados, donde es un conflicto que por una parte es un conflicto interno, pero se va mezclando con las dinámicas regionales y globales. Tenemos el crecimiento de todos los conflictos en el Sahel y en general en el África subsahariana, la guerra en el Congo, que involucra a Uganda y Ruanda, la masacre que no para en Sudán, donde se estima que hay 150.000 personas que han perdido la vida desde abril de 2023, que estallaron los enfrentamientos. O sea, es, lo voy a decir de otra manera, hace 10 años, cuando se celebraba el centenario de la Primera Guerra Mundial, discutíamos sobre la relevancia de esta conmemoración y el análisis marxista del imperialismo. Hoy en día, desafortunadamente, ya no es necesario argumentar, porque son los propios líderes imperialistas que comparan la situación actual con el pasado, trazando paralelismos entre países como China y Rusia con la Alemania de principios del siglo XX y todo eso. El concepto de imperialismo es clave para entender lo que está pasando ahora mismo, no en sitios y países lejanos, sino aquí en Europa y en el Estado español. En eso tenemos
creo que tenemos que tenerlo claro, que tenemos como bagaje en nuestra tradición el análisis de los teóricos revolucionarios como Rosa Luxemburgo, Bukharin, Lenin, que eran revolucionarios y como nosotros hoy se vieron delante de unos cambios gigantescos y se pusieron en marcha para explicarlos y luchar contra ellos. Esos revolucionarios son que al principio del siglo XX identificaron el cambio al capitalismo, que se llama imperialismo, cuando la competencia global, el militarismo, la guerra, todo eso se convirtió en un tema diario. Y reconocieron al imperialismo como la fase más moderna del capitalismo global. Eh, Solo para dar tres puntos clave para tenerlo como fondo, ¿qué es lo que distingue el imperialismo? Primero, que el planeta se ha repartido entre potencias. Eh, o sea, a finales del siglo XIX, las grandes potencias habían colonizado gran parte de África y Asia. Y lo nuevo no era la explotación de países débiles, sino que el reparto del botín hacía que la competencia entre grandes potencias llegaba a una escala mundial. Segundo punto es la concentración y la centralización del capitalismo. O sea, en vez de pocas empresas, en vez de muchas empresas pequeñas, el capitalismo moderno tiene pocas empresas gigantes, generan monopolios, dominan la economía mundial. Y esta dinámica, señalaba Bukharin, que impacta no solo a nivel global, sino dentro de cada país. El Estado empieza a depender de estas empresas. O sea, no se trata de una competencia entre empresas solo, sino una competencia entre estados, con sus respectivos ejércitos que expresan los intereses de esas empresas. Eh, este elemento fue una aportación especialmente de Nicolai Bukharin. Y tercer elemento, que era la aportación más importante de Lenin, era la desestabilización, una constante redivisión del mundo. Es el elemento más dinámico en esta teoría, destacando el hecho de que el proceso de los conflictos no es lineal, sino todo lo contrario. Un día el reparto está a favor de una potencia, pero la base económica cambia y esto se expresa a nivel geopolítico, que se crean cada vez nuevos y nuevos conflictos. Creo que todos estos elementos los vemos en acción hoy. Voy a dar unos títulos utilizando unos fragmentos para describir en líneas generales la situación. Un primer fragmento que voy a utilizar, que podríamos titular La guerra como primera prioridad para la Unión Europea, es de un análisis extendido de la revista Político sobre la Unión Europea al inicio de la campaña de las elecciones europeas. Se llamaba Europa se prepara para la guerra. Esto es más que evidente. Y continuaba el análisis diciendo las discusiones que se susurran entre los tomadores de decisiones más influyentes dentro de la Unión Europea revelan una nueva verdad inquietante. Escuchar, los días en que el bloque europeo se podía permitir priorizar la agenda verde o mejorar su competitividad han quedado atrás. Ahora todo se centra en enfrentar el posible conflicto bélico que se cierne en el horizonte. Segundo fragmento que describe la situación es lo podría titular periodo prebélico. Es de una charla del primer ministro polaco y expresidente del Consejo Europeo, que declaró que Europa se encuentra en una época prebélica. Comentó que debemos dejar de ver la guerra como algo del pasado, ya que la guerra es una realidad y comenzó hace 2 años, dice el primer ministro polaco. Tercer fragmento, que creo que puede describir la situación, lo podríamos titular Economía de guerra. Viene del comisionado de industria de la Unión Europea, Thierry Breton, que mencionó en la cumbre del marzo pasado un giro hacia una economía de guerra, proponiendo que todos los países de la Unión Europea adquieran armas de las industrias europeas. Dice, debemos adoptar un cambio de paradigma y pasar a una economía de guerra. La industria de defensa europea necesita asumir más riesgos con nuestro respaldo.
Y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo casi lo mismo. Es momento de dar pasos concretos y radicales para estar preparados para nuestra defensa y poner la economía de la Unión Europea en pie de guerra. Podría arriesgarme y añadir un cuarto fragmento titulado Tercera Guerra Mundial. Lo digo porque al buscar la frase Tercera Guerra Mundial en Google, ahora aparecen muchísimas referencias que empezaron en agosto de 2023 y se intensifican en 2024. Hace unos años, si alguien buscara este término, encontraría referencias de literatura, del cine o de ciencia ficción o algo así. Y hoy, en las reuniones de la Unión Europea, esta frase se ha vuelto algo común. Eh, como dijo un marxista hace muchos años, la barbarie en palabras siempre precede a la barbarie en los hechos y en ello estamos, en ello están. Eh, Así que si nos fijamos cómo llegó la Unión Europea a las elecciones del junio pasado, llegó de verdad a pie de guerra. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, realizó sus últimas visitas de campaña para las elecciones, donde en un refugio antiaéreo en Finlandia. Josep Borrell, el ministro de Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, donde cerró su campaña en una fábrica de armas con 2 tanques de fondo. Macron se dirigió a los votantes anunciando el envío de entrenadores militares franceses a Ucrania. El canciller alemán, Olaf Scholz, una semana antes de las elecciones, comunica su decisión de permitir que Ucrania use armas alemanes en ataques en territorio ruso. Propongo, porque creo que he dicho muchas cosas, ahora que hagamos una pausa en esta descripción del avance militarista de la Unión Europea, para ponerlos un poco en contexto. Porque creo que el contexto que define la situación actual es la competencia entre los Estados Unidos y China. Esto tenemos que tenerlo siempre como fondo de la situación. Las dos grandes potencias del planeta están en trayectoria de conflicto. Todos los demás eventos deben ser vistos a través del prisma de esta competencia dominante. Así, tanto la guerra en Ucrania como el conflicto en Gaza, en Medio Oriente en general, se ven afectados por esta lucha de poder. En este sentido, hablando del imperialismo, hoy estamos en un punto de inflexión. ¿Y por qué? Porque no hay duda de que el conflicto con China es el futuro. En la década de los 90, era una minoría en la política estadounidense la que planteaba la idea de un conflicto con China como la principal amenaza. La mayoría soñaba con un mundo unipolar, pensando que al ser Estados Unidos superior en lo económico y militar y controlar instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, podría integrar y dominar a cualquier nación que intentara participar en la economía global. Y China ya había mostrado su interés para hacerlo, para integrarse. Pero desde entonces las cosas han cambiado mucho. O sea, en la década 2000, con el inicio de la llamada guerra contra el terrorismo, la perspectiva de un ataque preventivo se volvió predominante en Estados Unidos. El objetivo era controlar toda la región, desde Oriente Medio hasta Afganistán. ¿Por qué? Para asegurar que los recursos energéticos ni iban a ser ni para China ni para nadie que pudiera rivalizar. Como sabemos, esta estrategia resultó en una dura derrota para el imperialismo estadounidense. Las empresas chinas y rusas ahora tienen más control sobre los campos petroleros de Irak que las occidentales. Y en lugar de controlar Irak, fue el Estado Islámico que tomó Mosul en 2014. En Afganistán, lo sabemos, Estados Unidos huyó en agosto de 2021, dejando el país a los talibanes. Pero a pesar de la derrota en la guerra contra el terrorismo,
la tendencia hacia el conflicto no ha disminuido, lo contrario. Se estableció lo que llaman pivotación hacia Asia durante la presidencia de Obama. El foco de la competencia se acercó más al adversario. Aunque Obama proclamó esta estrategia, no pudo implementarla debido a lo que pasaba en el Oriente Medio, y sigue pasando. Trump inició una confrontación más directa con la guerra comercial contra China en enero de 2018, una escalación 19-20. Biden asumió la presidencia y quienes creyeron que revertiría estas políticas se equivocaron. No solo mantuvo, sino que intensificó los aranceles y las restricciones y todo contra China. Y la guerra en Ucrania lo que hizo fue acelerar todas estas dinámicas. Y siguen ahí. No quiero hacer más referencias. Mirad todos los ejemplos de nuevos episodios de guerras comerciales con los vehículos eléctricos y todo lo que está pasando. Esto está esta competición económica se refleja al cambio de estrategias a nivel geopolítico. En octubre de 2022, Biden publicó la nueva estrategia de seguridad nacional que menciona, entre comillas, un punto de inflexión en el planeta. En el prólogo se deja claro que está en juego, que lo que está en juego es quién definirá el siglo y que el rival es China, pone el prólogo de esta estrategia. Estados Unidos es claro acerca del desafío. La República Popular de China tiene la intención y cada vez más la capacidad de reconfigurar el orden mundial a su favor. Y dentro de esta estrategia, la OTAN se está reorientando. Fue en Madrid en 2022 donde se firmó la nueva doctrina estratégica que menciona a Rusia como la amenaza más importante, pero también señala que las ambiciones de China representan un desafío para nuestros intereses, seguridad y valores. Y este verano, cuando la OTAN celebró sus 75 años, en su reunión en Estados Unidos, han puesto como tercer punto principal las alianzas que se están extendiendo en el Pacífico. O sea, los acontecimientos en el Pacífico de los últimos años han sido muchos más numerosos que en toda la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta misma semana, ahora se está llevando a cabo unas nuevas movimientos militares por parte de China en el estrecho de Taiwán. Hace 3 años firmaron el acuerdo AUKUS entre Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Además de la OTAN, tienen un montón de nuevas alianzas o antiguas alianzas para todo lo que se está desarrollando en el Pacífico y con la competición con China. Han reactivado todo tipo de alianzas que tenían del pasado, incluso el mando de las Naciones Unidas que lideró la guerra de Corea en 1950, y para hacer nuevos ejercicios militares y todo. Y no solo por este bando, por el otro también. China lanzó en mayo su tercer portaaviones en Fujian, el primero construido completamente en el país y el más moderno que se ha fabricado fuera de Estados Unidos. O sea, creo que todo este panorama nos puede llevar a ver algunas implicaciones que se extienden. Voy a mencionar algunas. Primero, militarización, aumento de armamentos en todas partes. No hay límite. O sea, Estados Unidos presiona a los países de la OTAN para aumentar los presupuestos de defensa y superar el 2%. 11 de los 31 miembros, creo que ya son más, ya lo han logrado. El 2023 fue el 9º año consecutivo de aumento en el gasto militar en Europa y Canadá y a nivel global.
hay presiones para restablecer el servicio militar en Europa. Hay un montón de ejemplos. Dinamarca llegó a eliminar un día festivo para aumentar el gasto en armamento. Finlandia triplicó su presupuesto de defensa. Eh, Segunda implicación, crisis en todas las instituciones internacionales que supuestamente equilibran y coordinan el capitalismo global. Lo vemos por todas partes esto que está pasando. O sea, no hay institución que funcione, que puede parar o hacer algo en estos conflictos que están desarrollándose. Eh, Desde los G20, los G7, la ONU, por supuesto. Mirad las decisiones de los tribunales internacionales, que de verdad es obvio que tienen carácter solo simbólico. Y tercera implicación es la emergencia de potencias intermedias. Creo que es un punto muy importante, porque sin esto no podemos entender qué está pasando en Medio Oriente en este momento. Potencias intermedias que buscan un papel, espacio, control en regiones eh, más amplias. Mirad qué está pasando por ejemplo, en Medio Oriente, con países como Arabia Saudí, como los Emiratos. Son potencias que, dentro de la desestabilización que estamos viendo, están buscando su espacio, y lo que hacen es hacer todos los conflictos aún más complicados. No podemos. La guerra civil en Libia, lo que está pasando en Sudán, tiene que ver con todos estos actores que desde Turquía hasta los países del Golfo, que intervienen y lo hacen todo más complicado y más sangriento. Cierro con cómo empecé antes. Creo que hace 10 años, cuando se celebraba la Primera Guerra Mundial, había todavía voces que decían que no era algo útil hacer esta conexión con el presente. Pero 10 años después, es obvio que si los dejamos como van, el futuro que nos preparan es el futuro de la carnicería, lo que vemos en este momento en la Franja de Gaza y en el Líbano. Sí, sí tenemos como la, la competición entre las grandes potencias en el Pacífico, es un conflicto aún más grande y aún más bárbaro si lo dejamos. Eh, Estamos haciendo estas jornadas exactamente para hacer la conexión entre un mundo de llamas, como lo quieren ellos, llamas de la muerte, de la guerra, y un mundo de llamas como lo queremos nosotros. Un mundo de llamas significa un mundo de revolución, que es la única manera para parar con todo esto. Y cierro aquí. Muchas gracias, Nikos. Si no, preguntamos a Nikos de volver. Sí, vale, yo no tengo mucho que añadir, solo contestar o decir mi opinión sobre 2 o 3 temas que han abierto. Primero, lo que comentaba al principio Paco, que es muy importante e interesante. El argumento es, sí, hay competición, y la competición más grande es entre las potencias mundiales, Estados Unidos y China, pero estamos en una economía mundial donde hay una interconexión enorme también entre las economías. Entonces, ¿cómo una cosa encaja con la otra? Y la primera respuesta es que sí que es difícil, exactamente, es difícil para ellos encajarlo. Hay los últimos años una bibliografía enorme en Estados Unidos por parte de las instituciones mismas para hablar de cómo una cosa encaja con la otra, cómo podemos desenganchar la economía estadounidense de la economía china. Y las respuestas no son fáciles, porque
esto va a tener un coste enorme. La directora de la Organización Mundial de Comercio intervino hace unos meses con una entrevista que decía que era alarmante, era eh, en un sentido contra Estados Unidos, diciendo que si sigue la política de enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, puede haber un momento donde vaya a el PIB mundial puede caer de un día a otro un 5%. O sea, un 5% un PIB mundial, esto significa catástrofe. Porque dice, si las economías exactamente están, se depende una de la otra. Así que no es fácil, pero esto no nos soluciona la situación, justo lo contrario. Por eso creo que las comparaciones con la Primera Guerra Mundial son más útiles que las comparaciones con la Segunda Guerra Mundial que algunos están haciendo entre los bloques. ¿Cuál es la diferencia? En la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó la guerra, ya se habían formado bloques económicos. Ya habíamos pasado de un periodo de los años 30 de aislamiento económico, de políticas de protección y todo esto. Pero en la Primera Guerra Mundial había una conexión entre la economía inglesa y la economía alemana que alguien podría decir que nunca iba a pasar una guerra. Y exactamente esto era un argumento de la parte de la izquierda que decía en ese momento, reformista en ese momento, que decía que la guerra no tiene lógica. Gente como los líderes de la socialdemocracia alemana en ese momento decían que la guerra no tiene lógica capitalista. La guerra es una cosa que viene de malas políticas, pero la realidad fue justo lo contrario. Y en ese momento estamos ahora, así que no nos puede salvar la lógica del capitalismo, porque el capitalismo tiene como lógica la competición y en la competición no hay límite. Eh, por otra parte, esa dinámica crea mucha más desestabilización. Mirad qué está pasando en Alemania. Alemania creo que el ejemplo más claro. Alemania tiene una interpenetración con la economía china a nivel de la industria de automóviles enorme. Así que todos los aranceles que está intentando poner Estados Unidos y Unión Europea, hay una probabilidad grande que los paga la industria automovilística alemana. Pero esto, os digo, esto crea más tensiones y tiene efectos políticos. No, ¿por qué en las últimas elecciones locales en Alemania la socialdemocracia que gobierna el país ha llegado a ser quinto partido y los fachas de AfD suben? Una de las explicaciones es esta, es esta pérdida de control y de lógica. Bien, la izquierda les deja espacio a los fachas en Alemania salir como un partido contra la guerra y contra la competición con China. No, esto tiene que ver con los cambios de fondo que están pasando y tenemos que tenerlo en cuenta exactamente para intervenir nosotros, no para dejar que otras fuerzas intervengan de esta manera. Eh, Así que esto crea más desestabilización. Segundo tema que ha abierto en la conversación es de los subimperialismos y los BRICS, que también es interesante, que creo que tiene que ver con lo mismo, con la desestabilización. Los subimperialismos no son un fenómeno nuevo. Existía como fenómeno incluso después de la Segunda Guerra Mundial, con los bloques. Pero en ese momento, en esas décadas, ¿qué pasaba? Subimperialismos, ¿qué significaba? Significaba poderes locales o regionales que bajo el control de un bloque o del otro, de Occidente o del Este, mmm, funcionaban como policías locales, digamos, y veían el espacio para controlar más allá de sus propias fronteras. O sea, ser imperialistas pequeños en una región bajo el control de los poderes más grandes. Y esto creaba conflictos. Esto creaba conflictos entre diferentes subimperialistas. Pero ahora estamos en un momento que exactamente porque no hay bloques y exactamente porque el imperialismo estadounidense eh, está eh, retrocediendo, esas potencias pequeñas, intermedias, ven más espacio para intervenir sin ningún límite.
y se crea todo tipo de contradicciones y todo tipo de conflictos incontrolables. No hace falta decir muchos ejemplos, pero cualquier cosa que veáis, incluso, y esto entra dentro de los BRICS, pensadlo. Turquía ahora dice que quiere entrar a los BRICS y Turquía, o sea, con Rusia, y Turquía es el país que vende los drones a Ucrania, los drones Bayraktar, que los usa Ucrania para atacar a Rusia. O lo que está pasando en Sudán, donde los Emiratos Árabes dan armas y dinero a un bando de la guerra y el otro bando de la guerra recibe armas y dinero de Egipto. Ambos poderes son aliados de Estados Unidos en la región, pero ellos mismos entran en un conflicto que desestabiliza todo el cuerno de África. Así que estos procedimientos, quiero decir, no son, aumentan la desestabilización y no la ayudan. Por supuesto, fenómenos como los BRICS tienen que ver con eso, tienen que ver con el espacio que ha dejado un capitalismo estadounidense que va para atrás, a nivel económico, por lo menos, a nivel económico. El número más claro para tenerlo siempre como referencia es que Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial con un 50% de la economía global y ahora está en un 25% más o menos de la economía global. Este espacio, todos tienen que cubrirlo. Esto no significa que BRICS se convierte en un bloque imperialista en sí. Hay muchas contradicciones, porque otra cosa es la economía y otra cosa es la seguridad o la geopolítica, como la llaman ellos. Por ejemplo, en BRICS participa la India. La India se supone que es el mayor aliado de Estados Unidos contra China por parte meridional. Así que creo que tenemos que ver a los BRICS como uno de los procesos de desestabilización dentro de este mundo en llamas. Y quiero cerrar con una cosa solo más. ¿De dónde empezar? ¿De dónde empezar? Creo que, porque se han dicho muchas ideas aquí, pero creo que tenemos que empezar de lo que está pasando ahora mismo. O sea, la izquierda mundial pudo reconectarse con el movimiento antiimperialista en los años 60, exactamente porque se reconectó con lo que estaba pasando en Palestina, con el movimiento de Fedayeen en los años 60. Ahora mismo nuestro primer deber es conectar con lo que está pasando en la Franja de Gaza y en el Líbano. Apoyar a la resistencia contra Israel, dar todas nuestras fuerzas contra la masacre que está desarrollando Israel. Pero creo que este es el momento, esto es el paso para los revolucionarios para reconectar y para ayudar mucha más gente a entender qué significa imperialismo hoy. Porque imperialismo hoy significa la masacre que estamos viendo. Empezar de este punto de partida, luchar contra la masacre israelí y seguir adelante. Aitana no quería intervenir, pero lo ha hecho. تصير بالمقابر اختارية ديمقراطية والله انكم ناسية من كتر ما اغتصبتوا النفس العربية حبلت ولدت ولد اسمه عملية انفجارية